computer. Okay. Well, Gabby, today I want to talk about something different. Today I want to talk about the CELPIP. Have you heard about the CELPIP? ¿Has No. escuchado sobre el CELPIP? No. Mm-mm. Ok, No. vamos a investigar qué cosa es el CELPIP. Why take the CELPIP? ¿Por qué tomamos el CELPIP? El CELPIP tests are Canada's leading general English test for immigration, citizenship, and professional designation. Okay. So, tenemos dos tipos de CELPIP, el CELPIP General y el CELPIP General LS. Okay. What is the difference? The CELPIP General evaluates the takers' English listening, reading, and writing and speaking skill and is officially designed for permanent residence applications by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada and is also accepted for professional designations. And the general CELPIP LS is for citizenship applications. Okay? So there are two types. So maybe you want to pass the, even though you pass the Duolingo test or the IELTS, you can take the CELPIP, of course. Okay? Entonces, así hayas pasado tu Duolingo no va a ser para la residencia, la permanent resident, no te sirve. Tampoco es para la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, deberás de tomar el CELPIP. ¿Ok? Probablemente en el college o donde sea, te van a pedir cierto nivel de inglés. Entonces, tomas Duolingo o puedes tomar el IELTS. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el CELPIP y el IELTS? Entonces vamos a ver porque a partir de ahora vamos a estar practicando. Vamos a ver aquí. Speaking y listening. A partir de ahora ya hemos dejado un poco la gramática. Ahora vamos a practicar speaking and listening. Ok. Dice así, the main difference between CELPIP and IELTS is that they are two different language proficiency tests designed to assess the English language skills of non-native speakers for different purposes. Claramente dice que ha sido para evaluar la habilidad en el lenguaje inglés de los hablantes no nativos para diferentes propósitos. El CELPIP is a Canadian English Language Proficiency Index program. It's a language test that is designed specifically for people who want to immigrate to Canada or who need to demonstrate their English language proficiency for Canadian citizenship, permanent residency, or professional accreditation purposes. The CELPIP is entirely computer-based and is available in two versions, the CELPIP General and the CELPIP General LS. The former assesses the test taker's ability to use English in every situation, while the latter focuses specifically on listening and speaking. Entonces, para obtener residencia o ciudadanía, tendrás que tomar los exámenes de CELPIP. ¿Ok? Ahora, Carlos, ¿y por qué no tomar el IELTS? Primero vamos a comenzar viendo las diferencias entre el CELPIP normal y el CELPIP LS. En el CELPIP te viene listening, speaking, writing and reading. A diferencia de Cambridge, no te viene gramática que tienes que completar con cierta palabra. A diferencia de Duolingo, no te viene para completar nada. No. Te viene listening, te viene speaking, te viene writing y te viene reading. ¿Ok? Ahora, en el CELPIP General LS, solamente te viene listening y speaking. No te viene writing, no te viene reading. Listening y speaking. Ahora, on the other hand, tenemos el IELTS, el International English Language Testing System. Is a more general English language proficiency test that is widely accepted by educational institutions, governments, and employers around the world. It is used for a variety of purposes, including admissions to university, work visas, and immigration too.
IELTS is available in format academic and general training. The academic version is intended for people who want to study English in an English-speaking country, while the general training version is intended for people who want to immigrate to an English-speaking country, work in an English-speaking environment, or undertake non-academic training programs. In summary, while both CELPIP and IELTS are English language proficiency tests, they are designed for different purposes and have slightly different formats and content. If you are considering taking one of these tests, it's important to research which one is best suited for your specific needs. Por ejemplo, si tú quieres emigrar a Canadá, ¿cuál tomarías? ¿El CELPIP o el IELTS? El CELPIP. El CELPIP. Si vas a ingresar a una universidad para estudiar, ¿cuál tomarías? El IELTS. El IELTS. Si quieres obtener ciudadanía, ¿cuál llevarías? CELPIP. CELPIP. Carlos, ¿pero el IELTS no me sirve? Sí, también te sirve, pero ¿cuál es la diferencia? Que el IELTS es más difícil que el CELPIP. Ah, entonces, ¿y por qué es más difícil? Acá he hecho una tablita, antes de ver aquí, acá ya te expliqué, ¿no? Te viene cuál es la diferencia entre el CELPIP General, que te viene. Y aquí está, mira, por ejemplo, en el CELPIP es en computadora. Te sientas, te pones unos buenos audífonos y lo das. En el IELTS es a mano. El listening solamente te viene Canada English. Y ya tú sabes que Canada English es como American English, ¿cierto? Pero en cambio en el IELTS te viene varios acentos. Te viene British, te viene Australian English, American English, te viene de todo. ¿Por qué? Porque es académico. En speaking, aquí solamente te grabas, record your voice. Ya no tienes esa presión de que ves a la persona y te... No, porque uno cuando habla, por ejemplo, te hablas aquí, hablas tranquilo, si te equivocas no pasa nada, pero imagínate que sea con otra persona que te tome el examen. No es face to face. Y el writing es computer and spell check automatically y el writing on the paper. Obviamente aquí, terminando el examen, ya te corrige automáticamente, pero aquí no. Tenemos que esperar que un humano lo haga. ¿Ok? Entonces, como puedes observar, es un poquito más fácil. ¿Vale? Probablemente tú, si es que pases el Duolingo test o tomes el IELTS, de todas maneras tendrías que tomar un CELPIP. ¿Sí? Para que tengas tu residencia o ciudadanía. Como puedes ver, el CELPIP, el examen se llama CELPIP. ¿Ok? Sí. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es el examen de CELPIP, qué tan difícil es, aplicarán las reglas que te enseñé, se entiende, es más difícil de entender. Vamos a ver el día de hoy cómo es un examen de CELPIP, vamos a ver el listening part y luego vemos un speaking part, que ya le hemos venido trabajando. No sé si te acuerdas que yo te hacía preguntas como, what do you usually do on your free days? ¿Qué usualmente haces en tus días libres? Y tú me contestas, well, I go to the pool with my kids. Respuestas simples, ¿ok? Pero también tiene un grado de dificultad que vamos a ver en la parte 4 y en la parte 5, ¿ok? Continuemos, ¿ok? Quiero que te concentres. And yes, ok, so vamos a empezar. 3, 2, 1, start. Quiero que anotes tus respuestas, porque aquí te va a aparecer un timer. Ok, justo ayer le estaba comentando a Raúl. Raúl, afortunadamente, la parte 1, 2, 3 y 6 las hizo bien, pero en la parte 3 y 4 no hizo. Ok, porque como te digo, se viene un poco, se complica un poco. Ok, entonces vamos a trabajar en eso. Quiero trabajar a partir de ahora tu listening. ¿Ok? Para que ganes esa confianza, porque el speaking va bien. Writing también te defiendes, leyendo también te defiendes, pero aquí, ¿ok? Empezamos. 3, 2, 1, start. Are you applying to immigrate to Canada? Prove your language proficiency with Canada's leading English language test, the CELPIP General Test. It is the only Canadian test for permanent resident status that is officially designated by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Test sittings are available in Canada and now also in the United Arab Emirates. Register now at celpip.ca.
Ella puede buscar más información sobre el CELPIP. Ahora sí, empecemos. Listen to a problem solved. Okay, dice así. You will hear a conversation between a woman and a man in the office of an internet service provider. The woman works for the internet service provider and the man wants to cancel his internet service. Okay? Esa es la situación. Nosotros ya hemos escuchado, ¿te acuerdas cuando trabajamos customer service? Cómo se hacía el reclamo, qué palabras se usaban, igualito. Focus, 3, 2, 1, anotas tus respuestas, aquí te van a dar el tiempo. Welcome to Interlink. How can I help you? I'd like to cancel my internet service, please. Sure, I can definitely help with that. Are you moving or have you had trouble with our service? No, my rate has gone up too much. I was paying $45 a month at first, but my last bill was $70. I'd like a cheaper provider. Who are you thinking of switching to, if you don't mind me asking? TechZone. Their base rate is only $35 a month. I see. You know, our customer surveys have shown their service is less reliable than ours. I don't know about that. I'd just like to cancel my service with you. And TechZone has a 3-week waiting period for installation. I'm sorry, but I don't really care what you think about TechZone. I just want to cancel my Interlink service. I understand. I just need to talk to my manager. 1 minute. Okay. I have to be at work by noon, though. Question 1. Why does the man wants to cancel his internet service? Get it? Yes. Okay. Question number 2, listen. Question 2. When is this conversation likely taking place? When is this conversation likely taking place? Ajá, pero no me acuerdo. Mm, Question 3. Why did the woman give the man information about TechZone? You will hear the second section of the conversation shortly. Sorry for the wait. I've been thinking, if you give me my old rate, I'd be happy to stick with you guys. Well then, I have good news. My manager has authorized me to give you a discount. What kind of discount? We can offer you 20% off, so you'd only be paying $55 a month. But that's $10 more than I was paying last year. And I know you still give new customers the $45 rate. Sir, I can assure you that $55 a month is a better rate than you'll get with TechZone after you consider their setup fees. I'm sorry, I really don't have time for this. Just cancel my service, please. I'm late for work. I'll be back later. All right, sir. See you again. Question 4. What was man's demand to continue using internet service?
Question 5. Why did the woman offer the man a discount? Question 6. Why did the man leave? You will hear the third section of the conversation shortly. Hi, I'm back. Hello again, sir. Just so you know, I've called your cancellation into our customer service office. It will be effective March 19th, so you'll get one more bill. Great. And what do I do with the equipment I got from you guys? First, make sure that you have all the original packaging, power cords, internet cables, and the modem. Okay. Next, go to our website and click on the link that says Return Equipment. You can print out a mailing label from there. Uh-huh. Then, just print out that label and attach it to the box the modem came in. You can put it in any Canada Post mailbox. That's it. Great. Hey, I'm sorry I was rude to you earlier. I was just frustrated. Thanks for your help. No worries. Have a nice day. Question 7. What does the woman mean when she says no worries? Question 8. How does the man feel in the end? Finished? Mm, Creo que sí. Okay. So now, please, I will ask questions. I want to check. Como mínimo, tú tendrías que tener de 3 a 4. Si tienes 4 correctas, estamos en buen camino. Ok. Entonces, esperemos aquí. Okay. Question number 1. What is the answer? 3. 3. His monthly fee has increased? Check. Ya vas una. Great. Question number 2. 2. In the morning. Ajá. Perfecto. Es in the morning. Question number 3. 4. 4. To prevent him from canceling. Correcto. Question number 4. 1. He wanted the previous year price. Correcto. Question number 5. 1. She wanted to keep him as a customer. Great. Question number 6. 1. He was late for his job, right? Perfecto. Question number 7. 1. She accepts the man's apology. Y la última, ¿sa? Question Eh, Estuve entre 2. 4 or 2. pero ¿cuál te quedas? 4. 4 puse. For, ¿qué marcaste tú? For frustrated. Ajá. La respuesta es satisfied. Mm. 7 de 8, nada mal. ¿Te das cuenta que usó inglés americano like the are? ¿Te diste cuenta? Es más fácil de entender que explicar con otros, por ejemplo, el IELTS, te viene otros acentos. Aquí te viene Canadian English. Ok. Vamos a seguir con la siguiente parte. Esta estuvo sencilla, ¿no? Porque siempre es un problem solving.
Y ya hemos visto en las conversaciones, por ejemplo, si te vienes de restaurante, ya vas a reconocer cuando diga your total comes to, el precio total, el precio final es, por ejemplo. Ahora vamos a ver el section 2. El section 2 un poquito más difícil, pero solamente un poquito. Voy a compartir pantalla. Lo has hecho genial, lo has hecho genial. A ver, aquí está, se ve en pantalla, ¿cierto? Or not. Sí. A ver, ahora vámonos al siguiente. Part 2, ¿ok? 3, 2, 1, start. It's a daily conversation. You will hear a conversation followed by 5 questions, and that's all. Y además las preguntas solamente se escuchan ¿cuántas? Una sola vez. No es como otros exámenes que se escuchan twice. Twice, no. Just once. Okay? Start. Hey, Jacques, good to see you. Have a seat. Have you heard that the city is canceling the concerts in the park program? Oh no! I did hear that they've approved the new stadium, though. It figures, doesn't it? The arts aren't worth funding, but sports are. The same thing is happening in schools. In this case, though, I think it's a matter of supply and demand. Because concerts aren't attended by nearly as many people as sports events are, there aren't as many concert events. Attendance is the demand, and the number of events the supply. Yes, but our city government isn't a business. If arts events were everywhere, like sports, maybe more people would show an interest in them. You could be right. They could have dance competitions and music competitions. Why do they need to be competitions? I think our society has become fixated on competition. Just look at what's been happening with television shows. I hadn't thought about that before, but you're right. When simple travel shows are presented as a competition, like a race to get from point A to point B, they become more popular. That happens to cooking shows too, now that I think of it. You know, I think we should write a letter to the mayor. I understand that we live in a democracy, so majority rules, but there should be room for minority interests too. After all, members of minorities pay taxes too. I agree. If only a minority is interested, the government doesn't have to spend as much on the arts, but they shouldn't cancel the programs completely. Maybe they could reduce the number of concerts per year, or increase the admission fee. I would pay more for tickets. Me too. Why don't you draft a letter and bring it with you tomorrow? I'll take a look and see if I have anything to add. Sounds good. I'll see you tomorrow then. Question 1. Why did they have this discussion? No escuché muy bien. O sea, no, Ok. porque me perdí mucho. ¿No se entendió o no se escuchó bien? No se entendió, o sea, como que no, me perdí y no podía seguirle el... El ritmo. Ok, intenta Sí, escuchar una vez más. Vamos a escuchar una vez más. Si aquí ya no lo entiendes, le dices, ok, 3, 2, 1, start. Hey, Jacques, good to see you. Have a seat. Have you heard that the city is canceling the concerts in the park program? Oh no! I did hear that they've approved the new stadium, though. It figures, doesn't it? The arts aren't worth funding, but sports are. The same thing is happening in schools. In this case, though, I think it's a matter of supply and demand. Because concerts aren't attended by nearly as many people as sports events are, there aren't as many concert events. Attendance is the demand, and the number of events the supply. Yes, but our city government isn't a business. If arts events were everywhere, like sports, maybe more people would show an interest in them. You could be right. They could have dance competitions and music competitions. Why do they need to be competitions? I think our society has become fixated on competition. Just look at what's been happening with television shows. I hadn't thought about that before, but you're right. When simple travel shows are presented as a competition, like a race to get from point A to point B, they become more popular. That happens to cooking shows too, now that I think of it. You know, I think we should write a letter to the mayor. I understand that we live in a democracy, so majority rules, but there should be room for minority interests too. After all, members of minorities pay taxes too. I agree.
If only a minority is interested, the government doesn't have to spend as much on the arts, but they shouldn't cancel the programs completely. Maybe they could reduce the number of concerts per year, or increase the admission fee. I would pay more for tickets. Me too. Why don't you draft a letter and bring it with you tomorrow? I'll take a look and see if I have anything to add. Sounds good. I'll see you tomorrow then. Question 1. Why did they have this discussion? What do you think? It was difficult? Yeah, correct. Question 2. What is the man likely prefer? Question 3. According to the man, what should the government do? Question 4. What do both people think about competition? Question 5. What do both people think about competition? What do people think about competition? Finish? No. Okay, you have 10 seconds. Yeah. Okay, let's check the answers. CELPIP test number 2. Okay, question number 1. ¿Qué pudiste más o menos en? One puse. Okay, the answer was because of decisions made by the city. Decisions made by the city. Question number 2. Two. What is number 2? Arts over sports. Era arts over sport. Question number 3. ¿Qué pusiste? Three. Offer fewer concerts. Ahí va sola. Question number 4. One. Perfecto. It has become very important in our society. Question number 5. One. Perfecto. Send a letter to the local government. 3 de 5. Nada mal. 3 de 5. Te diste cuenta que aquí se complicó un poquito. ¿Ok? ¿Y por qué se complicó? Porque hay algunas palabritas claves que era para entender el contexto. Vamos a empezar a usar el word reference para que ahorita aprendas estas palabras porque se repiten. Por ejemplo, la primera palabra que yo probablemente, no sé si escuchaste que dijo, well, I haven't thought about that before, que es una expresión que tú ya conocías y rápidamente la captaste, ¿sí? No, I'm sorry, I need to charge my laptop. El I haven't thought about that before. ¿Pudiste reconocer alguna otra? O sea, frases no, pero palabras sí. Ok. A ver, vamos a empezar con algunos. Ese fue el primero, ¿no? Como ya lo habíamos practicado antes, well, I haven't thought about that before. En el toque. Un verbo que deberías haber dominado era el approve. ¿Pudiste localizar el approve? No. Era aprobar, approve. Mira, approve, 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 dar su aprobación.
estar de acuerdo. Por ejemplo, voy a hacer esto un poco más grande. Desde aquí. Approve. Approve. Approve something. Leslie will never approve the idea of smoking. Nunca aprobará, nunca aceptará, nunca dará su aprobación. Ese es approve. Approve también es ratificar. Approve, aceptar algo, que lo aprueba. ¿Ok? Pero no es aprobar un examen. ¿Crees que yo diré approve an exam? No, No, ¿qué digo? pass. Pass an exam. Excelente, excelente. Otro verbo que pude notar también que probablemente como este que no pudiste entender el approve era, por ejemplo, no, ya eran expresiones, eso vemos luego. Pero no estuvo tan complicado que digamos, sino que lo hablaba más rápido porque utilizaba los trucos de las R's. Los trucos de las R. Mira, vamos a escuchar un poquito más el Creo test. que por el tema también, por lo ser, ¿no? El tema también es un poco complicado. A ver, vamos a escuchar un poquito. Ujú. A ver, one second. A ver, y le vamos a poner un stop. A ver, aquí. Hey, Jacques, good to see you. Ahí la captaste la expresión. Ujú. Good to see you. Good to see you. Have a seat. ¿Qué le dijo? Ahora sí, pero ¿Qué es eso? Ah, es una expresión que es cuando, por ejemplo, cuando tú vayas a algún lugar y te digan siéntate, te dicen have a seat. sí, Ah, porque have a como seat. sí. Have a seat. Ya, memorízate. Ujú. Oh, adelante, tome asiento. Have a seat. Have a seat. No le vaya a decir take a seat. No, have a seat. Ya, acuérdate, have a seat. ¿Ok? Ujú. Sí. Have a seat. Vamos a algún lugar. Please, have a seat. Te va a decir el mesero, el waiter. Continuemos. Have you heard that the city is canceling the concerts in the park program? ¿Qué dijo allí? Have you heard? Ah, exacto, ya. Heard of. Siempre así como el listen to, acá sería en participio, listen to, listen to. Acá le pregunto, have you heard of? Have you heard of? Y tienes que reconocer ese have you heard of. Por ejemplo, ¿cómo me dirías, has escuchado de Pedro? Digo, have you heard of? Pedro. Pedro, ajá, ¿has escuchado de Pedro? No, nunca he escuchado de él. I've never heard of him. ¿Te Him. diste cuenta? A ver, continuemos. Oh no! I did hear that they've approved the new stadium. I did hear. No sé si puedes escuchar este I did hear. Ah, ese sí escuché. ¿Y por qué dice I did hear y por qué no dijo en pasado hear it? ¿Cierto? ¿Dónde ¿Por está? qué? Ah, Porque quiere enfatizar. Por ejemplo, Gaby, tú sabes que yo digo I think, pero si quiero enfatizar, ¿qué digo? I do. sí. I do think. ¿Cómo digo? She thinks. She thinks, voy a decir she does think. ¿Te diste cuenta? Pero normalmente nosotros usamos el do think solamente con el we y con el I. We do think. Y lo mismo pasaría con el pasado. I did think. En lugar de decir I thought, I did think. Normalmente lo utilizo para hablar, para enfatizar. ¿Vale? So I did hear sería escuché. Though, it figures, doesn't it? The Figured. Vamos aquí. Tienes que memorizarte ya esta expresión que es muy usada. Figure. Normalmente figure es una cifra, el número. Por ejemplo, should I write 34 in figures or as words? Figure en números. La cifra. ¿Ok? Figure. ¿Se entiende? En dígitos. ¿Verdad? Y luego tengo figure out como verbo. Figure out es comprender, entender, darse cuenta de algo. He finally figured out why his car wouldn't start. Él finalmente comprendió, entendió, se dio cuenta por qué su carro no encendía.
El otro el figure del otro de los números, ¿No no entendiste? entendí. Ah, ok. Ujú. Por O sea, ¿cómo se- ejemplo, si yo te digo, escribe el 35 y tú me preguntas, ¿lo escribo el número o lo escribo en letras? ¿Lo escribo en words or in figure? Ah, ok. Acá está, number, acá está figures. Figures. Mm, ok. Eso es. Seguimos escuchando un poco más. Arts aren't worth funding, but sports are. The same thing is happening in schools. The same thing is happening in schools. In this case, though, I think In this case, though, in this case, en este caso, este though, tú ya sabes que es un aunque. Though, it's a matter of supply and demand. it's a matter of, acá, una muy buena expresión que ya lo hemos visto, lo vimos con it's a matter of life and death, pero no lo vimos solita. Matter. Matter es como materia, no, it's a matter es un problema de, it's a matter, por ejemplo, it's a matter of opinion, cuestión de opiniones. It's a matter of time, cuestión de tiempo. Siempre es el matter y el of. Matter of something. ¿Ok? Que es cuestión de algo. And because concerts aren't attended by nearly as many people as sports events are, there aren't as many concert events. There aren't as many concert events. Attendance is the demand, and The tendency. ¿Qué significa tendency? Otra palabra que deberías conocer. Tendency. Una tendencia. Algo que está a la moda. Tendencia, inclinación o tendencia, que está en español. Ujú. ¿Ok? Sigamos. A ver qué más dice. number of events, the supply. Supply. ¿Qué significa supply? Suplir. ¿Y qué significa suplir? ¿Alguna idea? Suministrar, abastecer. Supply. Supply significa suministrar, abastecer o proveer de. A local florist supply all flowers for free. Abastece, provee todas las flores de forma gratuita. Tú supply algo a alguien, pero ¿cómo yo proveo? Provide something to do something. Mira, I supply beer to the bar. Que yo le administro, yo le proveo cerveza al bar. ¿Te diste cuenta? Entonces, Ok. a ver, aquí. ¿Cómo era la estructura? Supply something to somebody. Entonces es supply something to somebody. Por ejemplo, I supply food to local communities. Que dice que yo le proveo comida a quién? A las comunidades locales. O también puedo decir ¿qué cosa? I provide local communities with food. ¿Te diste cuenta? Cuando utilizas supply, primero pones el objeto, luego el tú, alguien. Pero cuando utilizo proveer, provees a quién con algo. ¿Te diste cuenta? Ya, Ujú. supply, proveer, administrar, de brindar. Sigamos. Yes, but our city government isn't a business. But our city government, ¿te diste cuenta que este are, si yo te digo are, ¿qué va a ser? ¿Cómo? Our. Our. ¿Te acuerdas que en Ah, American English decíamos el our, le pronunciamos como la R? Are. Entonces ahora ours government, a ver, escúchalo. Yes, but our city government isn't But our city government, a business. If arts events were everywhere, like sports, maybe more people would show an interest in them. would You show. could be right. They could have dance competitions and music competitions. Why do they need to be competitions? Why do they need to be competitions? Why? Okay? About So, no estaba tan complicado, la verdad, si te pones a pensar. Has obtenido 3 de 5. 3 de 5, nada mal. Ayer era para que saques 4. En el anterior sacaste 7 de 8. Ahora vamos con el siguiente. Ok, entonces aquí vamos a empezar con uno real. Todavía tenemos tiempo. Vas a tomar uno real. Estas preguntas, las 8 primeras preguntas,
vinieron en un examen real. ¿Ok? Fueron del año pasado. Entonces, claro, ok, empezamos aquí. 3, anota tus respuestas. La primera, ¿ya sabes qué es? Viene un problem solving. Seguro va a haber un problema y vamos a ver qué sucede, ¿ok? 3, 2, 1, start. Escucha, así empieza el test, con esa voz media rara. In listening test. You will have about 6 minutes to listen to each passage and answer the questions. The passage will be played once. Part 1, Listening to Problem Solving. Instructions. You will hear a single conversation in 3 sections. You will hear each section only once. After each section, you will hear 2 or 3 questions. You will hear the questions only once. You will have to choose the best answer to each question. Total time for this task is around 5 minutes. You will get total 8 questions for this task. Hello? Hi, is this Tina? Yes, it is. Who is this? This is Alex. Do you remember me? I'm sorry, I do not remember you. Did you come into the CS computer shop today? I went to many shops today. Where is yours? Our shop is located at the Galaxy Mall. Which floor is your shop on? CS computer is on the 3rd floor. Oh yes, I think I remember now. What is your name again? My name is Alex Willis of CS Computer. Oh, I remember you now. You were the tall person. Very handsome? Yes, that's right. You have a good memory, Tina. So what can I do for you, Mr. Willis? Do you remember coming into our shop and asking about a catalog for computer games? Yes, I remember asking for the catalog. You could not find it. Right. I couldn't find it. But you have it now? Yes, I have the catalog. Great. Would you like for me to keep it here at the shop for you? No, I'm not free to go down there anytime soon. Thanks a lot. My pleasure. Goodbye. Bye-bye. Question 1. How many shops did Tina visit? How many shops did Tina visit? Question 2. What was Tina demanding from the computer store? Question 3. How did Alex offer help to Tina? You will hear the second section of the conversation shortly. Hi, is this Tina? Yes, it is. Well, since you cannot come to the shop, can I send you the catalog? That would be wonderful. Okay. May I have your address, please? It's 2307 T Street, Sacramento, California, 95610. Okay, was that 2703 T Street? No, that's 2307 T Street.
Okay. I have your address, and I'll send it to you today. Great, thanks. My pleasure. Question 4. Why did the man call her again? Question 5. When will Alex send the computer games catalog to Tina? Question 6. How did Tina feel about Alex's gesture? You will hear the third section of the conversation shortly. Mr. Willis, Yes? I often have questions about computers and games. Oh, well, you can ask me anything. It's my business. Thanks for that. May I have your phone number? Sure. It's 01-867-5309. Call me anytime if you have a question. Thanks a lot. My pleasure. Goodbye. Bye-bye. Question 7. What kind of queries Tina generally has? Question 8. Which statement is true of the man? Okay, please check your answers. How many corrects did you get? El primero por Ajá, o de dicto. A ver, question number 1. 4. Many. Perfecto. Question number 2. Ese no hice. Okay. Question number 3. 2. Keep catalog for her. Perfect. Question number 4. 2. Great. To offer her, deliver the catalog. Question number 5. 2. Today. Perfect. Question number 6. 1. Okay, perfect. Question number 7. 4. 4. Perfect. Question number 8. 3. Uh-oh. 2. 2. 6 de 8. Nada mal. 6 de 8. ¿Te diste cuenta que realmente la conversación no estaba difícil? ¿Entendiste gran parte del texto? Entonces puedes ver que, por ejemplo, la parte 1 es American English. ¿Ok? Ahora, la parte 2 en la anterior, de las 5 que vienen, hiciste 3. Se te complicó un poco.
Ok. Ahora, vamos a ver Ujú. aquí la parte 2 de aquí. A ver si la tengo. Ah, ok, sí. Ok, terminamos esas 5 preguntas y ahora nos salteamos speaking. A speaking. Ok, igualito, concéntrate, please. 3, 2, 1, start. Only once. Choose the best answer to each question. Hey Jake, are you ready for your trip? Well, not really. I still have to buy some clothes. Well, what's the weather like where you're going? Well, it's really hot in the summer, so I'm going to buy some shorts, sandals, and a few t-shirts. What about the rest of the year? People say the fall can still be warm until November, so I'm going to buy some jeans and a few casual shirts. Will you need any warm clothes for the winter? Well, the weather doesn't get too cold, but it often snows in the mountains, so I'm going to buy a couple of warm sweaters, a jacket, and a hat. I don't have room in my suitcase to pack a coat, so I'm going to wait until I get there and buy it when I really need it. Are you going to take anything out? They say it rains cats and dogs in the spring, but again, I'll probably just wait and pick up a raincoat or an umbrella later on. But I'm going to take a good pair of shoes because I plan on walking to and from school every day. Do you need any clothing for formal occasions? Well, you never know when you might need something on the spur of the moment for a wedding or maybe someone's graduation or a nice date. So I'll probably take some nice slacks, a dress shirt, and a couple crazy ties or two. That makes sense. And I'll just rent a tuxedo if I need anything more formal. Hey, maybe I'll get married. You? Married? Hey, what are you trying to say? I just can't imagine you getting decked out in a tuxedo for any formal occasion. What? I mean, for high school graduation, you wore an old pair of jeans and tennis shoes. Hey, there was a reason for that, so let me explain. Yeah. No, really. See, it goes like this. Question 1. What does the man plan to wear during the summer months? Got it? No. No. Okay. Think. Question 2. What is one thing the man is not going to pack for the winter season? Get it? 3. Question 3. What is the weather like in the spring? Question 4. When will the man need formal clothes? When did the man need formal clothes? Question 5. What did the man wear to high school graduation? Okay. The question 1, I didn't understand. The Okay. question. La question, ahora yo te la pregunto, de repente la captas. Okay, 3, 2, 1, start.
to say? I just can't imagine you getting decked out in a tuxedo for any formal occasion. What? I mean, for high school graduation, you wore an... Let me explain. Yeah. No, really. See, it goes like this. Question 1. What is the man plan to wear during the summer months? What is the man plan to wear during the summer months? 3. I don't know. Okay, let's check the answers. Na. Yes. Okay, question number 1. What is your answer? 3. Casual shoes. La respuesta era la 1, casual shoes. Question number 2. 1. A coat. Perfect. Question number 3. 4. 4. Rainy. Question number 4. 2. Wedding. Question number 4. Question number 5, sorry. 1. La última era jeans and tennis shoes. La última era jeans and tennis shoes. En esta también has tenido 1, 2, 3. 3 de 5. 3 de 5. Nada mal, nada mal. ¿Ok? Ahora vamos a analizar un poco de lo que puede captar aquí. La conversación, la verdad, no estuvo difícil. Hubieron ciertas palabras que ya debías de dominar, como por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a analizar juntos. Que yo te presenté. A ver, vamos a ver aquí. Una de las palabras fue esto. ¿Qué era tuxedo? ¿Te acuerdas? Mira, No me acuerdo y vimos hace poco. Sí, un tuxedo es un smoking. ¿Sabes qué es un smoking, cierto? Ese traje todo negro, ese es el smoking. El smoking, el tuxedo, que lo repetían a cada rato. Tuxedo, tuxedo. Luego escuchaste una expresión que no sé si escuchaste perros y gatos. It's raining dogs and cats. ¿No? No. It's raining cats and dogs, raining cats. No sé si sale aquí. Voy a escribirlo en Google, no me parece. Ese era que llovía mucho, ¿no? Exacto, rain cats and dogs. Sí, me acuerdo de la expresión. Rain cats and dogs. It's raining cats and dogs. Está lloviendo muchísimo. Rain cats and dogs. También te das cuenta que usan expresiones, ¿no? Como la que dice, well, it's because I'm not a spring chicken. Si te digo, I am not a spring chicken, ya no soy joven, ¿te acuerdas? Sí. A ver, vamos a escuchar un poco aquí, vamos a analizar la conversación para ver qué palabras ya deberíamos de dominar. Well, what's the weather like where Hey, Jake, are you ready for your trip? Awesome listening test. Hey, Jake. I'm sorry. Are you ready for the trip? To each question, you will hear the question. Jake, are you ready for the trip? It's really hot in the summer, so I'm going to buy... Only once. Choose the best answer to each question. Hey, Jake, are you ready for your trip? Hey, Jake, are you ready for your trip? Se entendió clarísimo. Muy bien. Well, not really. I still have to buy some clothes. ¿Qué dijo? I'm not really buying Not really. some clothes. El verbo start. ¿El verbo start qué significa? Empezar. Empezar. Truco. El verbo start siempre va a ser seguido por un verbo con tú. Por ejemplo, I start learn English. Yo comienzo a aprender inglés. Or I start learning English. Yo comienzo a aprender inglés. El start le da igual. Sigue por los dos. ¿Ok? Depende mucho de cómo quieras decirlo. Depende de tu gusto. Pero, por ejemplo, yo siempre utilizo el start con el ing. I start learning English. So, I need to start studying. Necesito empezar a estudiar. I need to start studying. ¿Ok? Entonces, quiero que fijes qué verbo es el que usa. A ver. Hey, Jake, are you ready for your trip? Well, not really. I still have to buy some clothes. El que usó I start, ¿qué verbo dijo? Yo escuché to buy. Excelente, porque dijo to buy. Ahora mi pregunta, ¿dijo start to buy o start buying? Start to buy. Sí, dijo start to buy. 3, 2, 1, start. Answer to each question. Hey, Jake, are you ready for your trip? Well, not really. I still have to buy some clothes. Well, what's the weather like where you're going? ¿Qué le dijo? What?
What's the weather? ¿Dónde estás yendo, no? What's the weather like? Where you going? Ahora, ¿es where you going o where you are going? Escucha, concéntrate. Hey Jake, are you ready for your trip? Well, not really. I still have to buy some clothes. Well, what's the weather like where you're going? Well, it's really hot in the summer. Lo que le dijo es where you're going, where you're going, where you're going. Porque esto se llama indirect question, ¿sí o no? Ya lo hemos visto. ¿Cómo está el clima donde tú estás yendo? ¿Dónde estás tú yendo? No es what's the weather like where you're going? Ajá. ¿Y cómo se interpreta el what's the weather like, Carlos? No entiendo. What's the weather like? Porque recuerda que el ¿Cómo es el cómo clima? que, ajá, ¿cómo es el clima? Se traduce de atrás hacia adelante, ¿sí o no? ¿Cómo que es el clima? Siempre. A ver, continuemos. So I'm going to buy some shorts, sandals, and a few t-shirts. I'm gonna. Escuche, dijo, I'm gonna or I'm gonna. A ver, escúchate. Escucha. Hey Jake, are you ready for your trip? Well, not really. I still have to buy some clothes. Well, what's the weather like where you're going? Well, it's really hot in the summer, so I'm going to buy some shorts, sandals, and a few... Entonces, ¿qué dijo? I'm gonna, ama or I'm gonna. A ver, no escucha, a ver, escucha. Going. Well, it's really hot in the summer, so I'm going to buy some shorts, sandals... I'm gonna. Dice, I'm gonna buy some shorts. And a few t-shirts. What about the rest of the year? People say the fall can still be warm until November, so I'm going to buy some jeans. I'm gonna. Okay, I'm gonna buy some jeans. And a few casual shirts. Will you need any warm clothes for the winter? Well, do we need any? Mira, do we need any clothes? Do we need any clothes? Creo que dijo, do we need it? A ver, 1 second. Uh-oh. I still have to buy some clothes. Well, what's the weather like where you're going? Well, it's really hot in the summer, so I'm going to buy some shorts, sandals, and a few t-shirts. What about the rest of the year? People say the fall can still be warm until... The fall can still be warm. ¿Qué dijo? The fall. ¿Qué significa the fall? The fall es... Otoño. Otoño still can be warm, puede ser cálido. Cuando un clima es warm, es un clima cálido. ¿Ok? Que no hace ni frío ni hace mucho calor. The fall. También recordemos que otoño se dice autumn. Autumn. En este caso aplicaron el fall, porque autumn es un poquito más británico. Y ya te he dicho, el canadiense con el americano es demasiado similar, excepto en algunas palabras como about, que vendría a ser el about en americano. Continuemos. November, so I'm going to buy some jeans and a few casual shirts. Will you need any warm clothes for the winter? Well, the weather doesn't get too cold. The weather doesn't get too cold. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, si yo digo, I am happy, ¿qué significa I am happy? Estoy feliz. Y si digo, I get happy. Estoy feliz. No, ¿tú no has escuchado me pongo feliz? Ah, sí. Ah, yo me alegro, ¿no? Yo me pongo feliz, me alegro. I get happy when I am with you. De repente le dices a tu hijo, ¿no? Hey, I get happy when I'm with you. Me alegro, me pongo feliz, me contento cuando estoy contigo. Y cuando tú te contestas es porque tú estás happy. Yo estoy feliz and I get happy. Es distinto. Entonces, el clima que digo, doesn't get too cold. No se pone o no hace mucho. Mucho frío. Ajá. Y si te digo, it is cold, es que es frío. Aquí no hace mucho frío, no demasiado frío. But it often snows in the mountains.
but often it snows in the mountains. Ah, mira. Mira, vamos a buscar aquí para que veas. Often. ¿Qué era often? Frecuente. Frecuente. Ahora vemos lo siguiente. Mountains. Ah, mira, Oh, esta T, ¿entre qué cosas se encuentra, Gaby? entre... NT y sonido de vocal, ¿cierto? Ajá. ¿Qué pasaba, te acuerdas? Cuando estaba una NT y sonido de vocal. eh, ¿Cómo eres? No, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? No. Por ejemplo, yo tengo agua es water. Ah, allí sí, water. Pero aquí NT y sonido de vocal. ¿Qué pasaba con el 20? No se pronunciaba. La La T. ¿Y T. cómo sería mountains? Monen. Mountains. A ver, escuchemos. Vamos a escuchar aquí. Ta, ta, tan. La pronunciación, escucha. Mountain. Mountain. Es la pronunciación normal, ¿cierto? Ujú. Ahora, NT, sonido de vocal. Elimino la T, ¿cómo quedaría? Mountain. ¿Cierto? Sí. Ahora escuchemos si dice mountain or mountain. Pero one second. It'll be warm until November, so I'm going to buy some jeans and a few casual shirts. Will you need any warm clothes for the winter? Well, the weather doesn't get too cold, but it often snows in the mountains, so I'm going to buy a couple of warm sweaters, a jacket. ¿Escuchaste? Sí, la But T. it often snows in the mountain. Ah, porque también aplico esas reglas que te enseñé. Pero ¿qué es mountain? Si yo he aprendido que es mountain. Ah, aplica reglas ya. Ve familiarizándote. Montañas. Porque recuerda que, ¿cómo se llaman los oficiales que andan en los caballos patrullando en Canadá? The mountains. The mountains. Los mounties. Okay? Jacket and a hat. I don't have room in my suitcase to pack a coat, so I'm going to wait until I get there and buy it when I I'm gonna wait. really need it. Are you going to take anything else? They Going to take anything else? say it rains cats and dogs in the spring, but again, I'll probably just wait and pick up a raincoat or an umbrella later on. But I'm going to take a good pair of shoes because I plan on walking to and from. Ok, entonces te das cuenta que no es complicado, ¿cierto? Y le estás entendiendo, incluso lo puedes ver un poco fácil. Lo que pasa es que hay algunas palabritas que todavía estamos repasando, ¿cierto? Ahora, vamos a ver ahora cómo en la parte 3 es más difícil, es menos complicada. Vamos a ver, normalmente en la parte 3 nos dan, espera, aquí está, la parte 3 nos dan listening for information. Igualito que las conversaciones ¿te acuerdas que nosotros leíamos conversaciones? Yeah, similar. A ver, quiero que lo intentes. Que lo intentes. Son 6 preguntas, ¿ok? 3, 2, 1, start. Let's go. Choose the best answer to each question. It's a professor and her student. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But... Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university. And they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think, and of course it's unpaid. But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing applicants. Okay, I'll do that right away. Question 1. What did the speakers mainly discuss?
Question 2. Why is the student disappointed? Question 3. What is the additional benefit of the Art Museum internship program? Question 4. Which of the following is not a duty in the library for the internship program? Question 5. What can be inferred about the library exhibitions director Emily Peterson? Question 6. What would the student probably do next? Finish? Sí, la 5 no. No la captaste, no importa. No importa, no te preocupes. Ok, veamos qué tal le fue. Question number 1. 1. Perfecto. Work opportunities for students. Question number 2. 4. 4. The internship he wants is unavailable. Question number 3. 3. 3. Students get paid in this program. Question number 4. 1. Supervise the library staff. Question number 5. Ese no tengo. In question number 6. 1. 1. He will apply for the... 4 de 6, Gaby, ¿te das cuenta? No, no está tan mal. Has mejorado. Y la verdad es que te parece más fácil los audios ahora, ¿no? Sí. Bueno, esto. Estos audios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente es American English, of course. Yes. Ahora sí, probablemente el audio que voy a poner a continuación, que es la parte 4, sea la parte más difícil. Sea la parte más difícil de todas. Por ejemplo, creo que Raúl no obtuvo ninguna. Ok. Obtuvo una, al parecer, una de 5. Ok. Es una de las partes más difíciles, ya que ya ahora ya no viene una conversación. Primero te viene una discusión, probablemente entre un trabajador y una persona. La segunda es una conversación casual. La tercera, como esta, es una listening for information. Voy a ver de qué voy a hablar. Por ejemplo, puede ser un profesor con su estudiante, un padre con su hijo, pero sobre un tópico, no es una conversación casual. Y la que viene ahora, la parte 4, es una noticia. Probablemente es una noticia sacada de la radio, una noticia de la televisión, y el vocabulario que usan ya no es tan sencillo porque es una noticia. ¿Te acuerdas qué gramáticas se usaban cuando se usaban las noticias? Por ejemplo, Pasivas. las pasivas. Ahora vas a escuchar pasivas, vas a escuchar inversiones, puedes escuchar condicionales. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con este último task, que es la número 4. Vamos a escuchar una noticia sobre el trade with the US. Trade es el comercio con los Estados Unidos. Ya el término comercio ya como que asusta, ¿no? Es términos difíciles, pero veamos qué tal nos va. 3, 2, 1, start.
The government of Canada is demanding that the United States stop applying duties on Canadian lumber and refund the $5 billion in duties that have been collected. As reported earlier, a NAFTA panel rejected Washington's claims justifying those duties, but the U.S. is not abiding by the NAFTA decision. Canada has asked the WTO for permission to retaliate. Jacqueline Smith, a spokeswoman for Canadian Trade Minister Jim Peterson, said that Canada is considering imposing $5 billion in duties on imports from the U.S. in retaliation. Canada has wanted to make it clear that we're not happy with the position of the United States to simply ignore what is a clear NAFTA ruling in Canada's favor. Canadian Finance Minister Ralph Goodale was quoted as saying, "The U.S. is still dealing with a $4 billion ruling against it by the WTO relating to its practice of helping large American companies set up foreign sales corporations offshore in order to have a competitive edge in Europe. That dispute resulted in the U.S. having to change its laws last year." Okay, you have 3 minutes. Finish? No, pero You have 40 seconds. You have 40 seconds. Analyze, think. ¿Qué tal te pareció el audio? Difficult, más fácil, no, difficult. más complicado, ¿no? Tan solo Ujú, vemos aquí palabras un poco ya más difíciles. ujú. Ok, a ver, vamos a chequear tu respuesta y luego te voy a explicar qué significa cada palabra. A ver, empezamos. Question number 1, ¿qué tienes? El 1 y el 2 no supe ni qué son, no entendí. Ok, el 1 y el 2. Ujú. Vale. Ok. El 3D puse. 3D, refound the collective duties. Perfecto. Number 4. A. Era retaliation, era D. Una. La 5. B. B. Amazing. Have a competitive edge in Europe. Dos de 5 nada mal.
vamos a analizar un poco y también vamos a aprender ahora otro tipo de vocabulario. ¿Ok? Empecemos. Primero, ¿qué cosa es un duty? Todos sabemos que Tarea. un duty es un deber, ¿cierto? Un duty es un deber. Ok. Ahora, duty también se le considera al impuesto un tax. Duty también puede ser un tax que se paga cuando tú traes un producto de otro país. Mm, ¿Correcto? yes. Impuesto, ¿no? Ya. Luego tenemos el NAFTA. Ese vendría a ser el North America Free Trade Agreement. El NAFTA o el NAFTA es el acuerdo que tienen entre Estados Unidos, Canadá y México, que es para que ellos lleven productos, el acuerdo que tienen entre el comercio entre estos tres países. Así se llama. Luego tenemos el WTO. El WTO es el World Trade, algo así significaba, el World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Son las siglas, no deben de ser las organizaciones. El WTAO. Ahora vamos a buscar el WTAO para que quede más claro el concepto. ¿Pero qué significaba duty? El duty es el impuesto que se paga. Entonces aquí empezamos. WTAO Stanford. Stanford. ¿Qué representa el WTO? Es el World Trade Organization. Deals with the global rule of trade between nations. El WTO es la Organización Mundial del Comercio. Dice que lidia con las reglas globales de transacciones o comercios entre naciones. Que así como la ONU, Organización de las Naciones Unidas, igualito. Luego tenemos el NAFTA, que vendría a ser el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ya sabemos quién está en América del Norte. Estados Unidos, Canadá y México. Luego tenemos el NAFA, creo que digo. NAFA stands for National Association Fine Arts. No, esta no creo se me pasó. Ok, let's continue. Luego tenemos, por ejemplo, el retaliation. Esta palabra retaliation. ¿Qué significa retaliation? Imagine that I am a criminal and I kill someone and you saw when I was killing him. Okay, you saw me when I was killing. If you say something, I will kill you. Si dices algo, I will kill you. Si tú dices algo, yo te mataré. Lo que estoy haciendo es que tú no dices que yo maté por temor a una represalia. Exacto, a retaliation es una represalia. Retaliation. ¿Se entendió? Sí. Vamos a buscar más ejemplos con esa palabra. Retaliation, se produce retaliation. Esta es una, pero buscamos. Represalia, ajá. So letting down tired what team's retaliation. Las represalias de team, en represalia, several development in retaliation, en represalia. Ah, palabras un poquito más avanzadas, ¿cierto? Retaliation, represalia. Offshore. Offshore es un adjetivo. Offshore se usa para las compañías. Por ejemplo, en los impuestos en España son más altos que los impuestos en Andorra. ¿Sabías eso? ¿No? No. A ver, vamos a poner Andorra, Spain taxes.
los taxes in Andorra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú pagas en impuestos, tú vives en España, pagas 1.000 o 300, 400 euros en impuestos, en Andorra pagarías 100. Entonces, ¿qué hace? Algunas empresas van a Andorra, trabajan de allí y pagan menos impuestos, se mudan a tal lugar. Algunas compañías, ¿qué es lo que hacen? Son offshore. Offshore. Por ejemplo, ¿los impuestos en Estados Unidos serán igual a los impuestos en Perú o en México? No. No. Entonces, eso es lo que hacen. Tienen una sucursal, pues, digámosle así, en otro país donde el impuesto es distinto. Vamos a buscar aquí offshore. Offshore means. Ah, acá está, mira. May, situated, registered abroad, especially in order to take advantage of lower taxes or costs or less stringent regulation. Ah. Por ejemplo, si tú vendes y los impuestos en tu país son más altos que los impuestos en México, registras tu empresa en México para que tus impuestos los pagues en México, pero sigues vendiendo en otro país. Entonces, ese es un offshore company. ¿Te diste cuenta? Big businesses in most cases pay little or no tax if they are registered offshore. Si ellas están registradas offshore, quiere decir que las registraron en otro país donde el impuesto es menor al que deberían de pagar. Eso es un offshore. ¿Se entendió? Sí. Yes. Ahora practiquemos speaking. Entonces aquí tenemos un CELPIP. The speaking test is 20 minutes. There are 8 tasks in speaking test. Please try your best to complete each task. 8 preguntas, 20 minutos. Comencemos. Talk about a dream destination. Tienes 30 segundos para prepararte. Piensa, quiero que me hables your dream destination. ¿Ok? 3, tienes 12 segundos. Piensa lo que vas a decir. Okay, please tell me about your dream destination. Okay. My dream destination is definitely Maldives. And since I love the beaches, and I think that is very interesting to learn about another culture. For instance, the culture of Maldives. ¿Sigo? Yes, you have 1 minute. I always wanted to visit Maldives, but I can't. No, I couldn't. But I think one day I will travel to Maldives with my husband because he loves to learning about other cultures. And maybe with my children too. Okay, that's all feedback. Ok, tu respuesta estuvo bien, la pronunciación estuvo correcta, hubieron errores en gramática, pero que se pueden corregir de manera rápida. Este de aquí, el tú. ¿Cómo usar el tú? Por ejemplo, tú dijiste que a ti te cantaba I like learning about new cultures and my husband, dijiste and my husband love to, así dijiste. Lo que tenías que haber dicho and my husband too, de frente, and my husband too. O podrías haber dicho and my husband loves to.
Pero aquí tendría que ser loves is too. ¿Ok? Okay, yeah. Loves is too. En lugar de decir I think one day I will travel. Creo que dijiste saying one day. I will I wish. travel. Tell me. I wish puede ser también, ¿no? I wish. O el que ya vimos. I hope. O el que acabas de decir. I hope. Espero. I hope to travel. Espero viajar. One day. O I wish I could. ¿Te acuerdas que vimos el I wish I could? Ojalá yo pudiese. I wish I could, but I can't because I work. Ajá. Bien, pero tu respuesta estuvo bien. Estamos mejorándola nada más. Podrías haber dicho, ¿no? Empezar con un impersonal passive. Por ejemplo, well, Maldivas is known to be the best destination for me. Basically because there are playas, there are a lot of beaches, or there are many places that we can visit. ¿Te diste cuenta? Utilizo un pasivo. Puedes decir, well, if I had the condicional, if I had the opportunity to travel, I would definitely say Maldivas. Probably, blah, blah, blah. Basically because, na, na, na. In addition to that, además de eso, y continúas otro. ¿Te diste cuenta? Tienes un minuto. En ese minuto tienes que demostrar todo lo que sabes. Todo. ¿Ok? Entonces puedes empezar con una condicional, puedes empezar con cualquiera. ¿Ok? Recuerda que igual, de repente ahora no tomas el Duolingo, pero si vas a ir a sacar la ciudadanía o para que inmigres, la residencia, vas a tener que tomar el CELPIP. ¿Por qué? Porque te van a decir, necesitamos que demuestres tu nivel de inglés. Ahora, ¿cuál vas a tomar? ¿El CELPIP o el IELTS? El C. ¿Por qué? Porque tiene menos acentos y te das cuenta que es un poco más amigable. Right? Es más tratable, es más como te piden como para la vida real, ¿sí o no? ¿O acaso te vienen temas demasiado extraños, biología, no, te viene la noticia, que vemos en las noticias, información, cuando vas a lidiar con un cliente, todas esas cositas. Entonces, por ejemplo, por eso he decidido tomar el CELPIP aquí con nosotros para practicar con ese ejercicio. Aparte de que lo pueden tomar el examen, tiene cosas de la vida real. ¿Ok? A ver, veamos una respuesta que he puesto yo. Aquí. Pero una segunda, give me a second. También puede ser I wish I traveled. Si tú me dices I wish I travel, así. No, pero en paz tenía que ser, ¿no? Dice, ojalá yo viajase. Uf, también está bien. I wish I travel. Ojalá viajase. O I wish I could travel. Ojalá pudiese viajar. Para mí, más natural, ambos están correctos, pero yo preferiría decir I wish I could travel. ¿Por qué? Porque para mí es más común. Ojalá pudiese viajar en lugar de ojalá viajase, pero que también se da. Ambas están correctas. Puse la siguiente. Okay, yo puse, my dream destination is the temple Kedarnath. Kedarnath temple is an Hindu temple dedicated to Lord Shiva. ¿Te das cuenta que is dedicated to, pasivo, is dedicated to Shiva, located on Garhwal Himalayan range near the Mandakini River. Kedarnath is located in the state of Uttarakhand, India, due to, ¿qué era due to? Ajá, due to extreme, debido a extreme weather conditions, the temple is open to general public only between the months of April and November. Kedarnath is a holy Hindu town located in Rudraprayag district of Uttarakhand in India. It is one of the chart dams located in the Himalayas. Kedarnath is situated at an astonishing height of 3,584 meters above sea level near the head of Mandakini River. Aquí he puesto un modelo. Pero tú te puedes explayar, cambiar, te das cuenta que hablo sobre el templo, que está abierto tal. Tú también puedes decir, no, well, if you ask me a question like that, I would say that my dream destination is Maldivas. Maldivas is located in the south part. It is in the north of what country? You te explayas. Okay?
Yes. Siguiente, a ver qué tal te va con la número 2. My dream destination between the months of 80. Ok, dice, your cousin has just completed his graduation. Okay, your cousin just has completed his graduation. He is confused between further study and taking up a job. Advise him what should choose. Tomar un trabajo o estudiar. Please start. Well, in this case, it depends what do you think? No, what do you want to do after your study? For example, if you need money, you should take a new job. Now, if you if you have a career, no, a degree, you could do you could find a great job. In other hand, from my point of view, if you want to have an incredible career, you should continue to study, but you should think what do you want to be, if the same rubro or another degree. If you when you find when you look a job in your resume, and you would have a paramount I am a paramount experience. Ok. Pero empecemos a analizar tu respuesta. ¿Ok? Fallaste. ¿Por qué? Porque no me diste el consejo. Cuando tú le das un consejo a alguien, Gaby, te digo, Gaby, ¿qué me compra, el carro o la casa? Y tú me dices, bueno, el carro es muy bueno porque te ayuda a llegar al trabajo. Y la casa es muy buena porque puedes vivir en ella. ¿Dónde está el consejo? Porque yo también sé eso. El consejo está en que tú deberías escoger la casa, ya que es mejor que un carro. ¿Por qué? Tú tienes que darle un consejo. Puede que el consejo esté mal, pero le estás dando el consejo. ¿Se entiende? O le dices, o compra la casa o el carro y por qué. Nada más. ¿Ok? Aquí tú me has explicado uno y el otro, pero no me has dicho el consejo al final. ¿Qué hago? Igual yo hasta ahora no sé qué hacer, solamente me dice cosas buenas y cosas malas. ¿Yo tomo la decisión? Sí, pero dime tú, ¿cuál y por qué? Hay cosas que... ¿Ok? Empezaste con it depends what you... Dijiste, it depends what do you want to do. Está en el chat, ¿se ve? It depends. Acá, lo voy a escribir. It depends what do you want to do. Incorrecto. ¿Por qué? Porque primero el depends trabaja con el on, ¿cierto? Depends on. Ahora, ¿es esto una pregunta, Gaby, o es algo indirecto? Algo indirecto. Entonces no es una pregunta, es it depends on what you want to do. Porque si tú me dices así, es como que yo le gano. It depends on what do you want to do. Y lo otro sería, it depends on what you want to do.
¿Te diste Ajá. cuenta? Es como que Yeah. me cortas la hilación y me haces una pregunta. ¿Ah? ¿Te diste cuenta? Sí. Ujú. Siguiente, dijiste, it depends on what you want to do. If you need money, you should take up a new job. Hasta ahí estuvo perfecto. Now, if you have a degree, you can find a great job. Recuerda que el can no lleva el tú. You Sí. can y algo. ¿Ok? You can. Hasta ahora vas bien, ¿ah? Solamente que hubo errores de gramática porque me dices aquí, if you need money, you should take up the new job. Hasta ahí vamos perfecto. Now, if you have a degree, you can find a great job. Eso querías decir. Siguiente. Por otra parte se dice on the other hand. On the other hand. From my point of view también, muy bien. Usaste el from my point of view y no dijiste in my point of view, que te equivocabas en la clase anterior. Estuvo genial. Genial. If you want an incredible career. Recuerda lo siguiente, si quieres, tú le dices, si tú quieres una increíble carrera, cuando tú me dices career, yo veo una carrera profesional. Una carrera profesional no es la carrera que terminas en la universidad. La carrera profesional es el tiempo en el que estás trabajando. Por ejemplo, I have my degree. Yo tengo mi título, tengo mi carrera universitaria. Ahora necesito trabajar para tener una carrera profesional. Ajá. Tu experiencia, ¿no? Exacto. If you have an incredible career, you should continue to study. Hasta ahí está perfecto. Deberías continuar estudiando. You should continue studying. Ahora, continue, así, continue, es igualito al start. Ambas pueden ser seguidas del tú, como también puede ser seguida del ing o no. Ambas, da lo mismo, no te olvides. But you should think, acá de nuevo dijiste, mira, but you should think, what do you want to do? Ujú. Dices, pero tú deberías pensar, ¿qué quieres hacer? Mira, cuando tú me dices así es, pero tú deberías pensar, ¿qué quieres hacer? O es, pero deberías pensar, ¿qué quieres hacer? ¿Me haces una pregunta aparte o que es con, ajá, borro este porque no es una pregunta literalmente, es, you think what you wanna do, ¿ok? Ujú. Sí. O what you wanna be, acá me dije, what do you want to be? Rubro, ¿qué cosa te refieres con rubro? En el mismo, en tu Sí, mismo rubro, por trabajar en tu ejemplo. mismo rubro. ¿Qué es eso? Ajá. Your same car, en tu misma carrera. Same career. Okay. Or another degree o otro título. If you and if you when you find a job, you would have a paramount experience. Entendí tu ideal. Decías, y cuando quieras buscar trabajo tendrás una importante experiencia, ¿cierto? Sí. Ujú. Yo diría, when you want to find, but if you want, aquí te corto. If you want, or if you find, look for, no te olvides, look for. Look for es buscar, look for a job. En este caso, aplica, tú postulas, if you apply. Apply for a job es postularse a un trabajo. Aquí, el CV es resume. In your resume, you will have o you would have, acá recuerda que es you would, porque estás trabajando con el UF. If you applied, aquí tendría que estar en pasado, if you apply for a new job, you would have a resume or your resume would have a paramount experience. Ujú. Entonces, yo luego de leer tus respuestas, yo entiendo tu mensaje. Tú primero me has dicho la primera y me has dado solución de la segunda, pero hubiese quedado perfecto si es que al final tú te optabas por una. Está bien lo que has hecho. Te alcanzó tiempo. Mira, me explicaste una, me explicaste la otra, pero me explicaste más de la segunda. De la segunda, que si quieres seguir estudiando, vas a tener una gran experiencia en tu currículum. Entonces, ¿qué dirías? Yo te recomiendo, I should recommend that you apply for a new job, pero que te quedes con una. ¿Ok? Solamente te faltó eso. Y corregir esto de el you should think La what you want pregunta. to be or do you want to be. No, you want to be, porque no es una pregunta, ¿vale? En general, bien, ¿ah?
Bien, ¿eh? Has visto que no has cometido errores así extremos. Genial, genial. 3, 2, 1, start. A veremos la pregunta número 2, el task. El siguiente task. If you ask me, I will suggest. Ok, veamos la respuesta que puse aquí. Dice, querido Roger, I'm fine and I hope you're also fine. I'm really very glad to know that you have completed your graduation. You are a grown-up kid now. Your hard work finally paid off. Finalmente te pagó, pero no es que te va a pagar dinero, sino que dio resultados. Congratulate you on your success. I really appreciated her that you're a bit confused between further study or taking up a job. If you ask me, acá esta vez, if you ask me, I will suggest that it's better to go de frente. It's better to go for higher studies first and then a job. Y ya me estás indicando, me das el consejo de frente. Because once you get into a job, it's really hard to get back to study. It will be like riding on two horses together and you will end up hurting yourself. Finish your study first, after you will get the whole life to do the job. Higher studies are a little tough only when you are going through it. Once it's done, it feels good. Higher, ¿te das cuenta que yo me enfoco en qué? En que siga estudiando. Y le sigo explicando más cosas de higher study comparándolas con la otra. ¿Se entiende? Sí. Entonces, siempre vas a tener, las preguntas van a ser parecidas, ¿no? ¿Qué prefieres, una casa o un carro? Ahí está. ¿Ok? Sí. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué tal te va en la número 2? That in case you are really confident. Choose something that really makes you happy. Please do inform me about your future planning and give me a call if you need any help and other advice from me. I will be glad to guide you. Talk about a life-changing experience. What happened and how it made you feel? Piensa en una experiencia que te cambió la vida. ¿Qué pasó y cómo te hizo sentir? Unos 13 segundos. Please start. Okay, the most important experience that have made no that have changed my life is definitely when I had a baby, my first baby. For instance, before I had a baby, I used to I used to watch the TV all time, or I used to go out with my husband or friends. After I had a baby, I didn't have much time for doing that things. But no, however, after I didn't have happy moments like now. For instance, now I have two children, two childs, and for this reason I feel more. I feel happier, yeah, happier. Okay, thank you. Stop. Than before. Than before. Lo voy a agregar el than before. A ver, mira, ahora hablas más el tiempo necesario. Excelente, Gaby. Excelente. Antes decías, no, ya no puedo más. Pero ahora ya hablamos un poco más. Ahora, vamos a corregir aquí
Algunos errorcitos. A ver qué hay aquí. Ta, 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 ta. Yes. A ver, esto es todo lo que has hecho. Dice así. The most important experience that have changed my life is definitely when I had a baby. Hasta aquí, mira la dificultad de lo que acabas de decir, ¿no? La experiencia más importante que ha cambiado mi vida es definitivamente cuando tuve un bebé. Perfecto, nada que decir. Felicitaciones. Has usado un superlativo, has usado un pasado, has usado presente perfecto. When I had a baby. My first baby. And for instance, aquí dijiste no. And for instance, before I had a baby, I used to watch the TV all the time. Aquí te faltó the time, all the time. Or I used to go out with my husband or friends. Estuvo perfecto. Por ejemplo, yo cuando hablo de, well, I used to watch TV and ya no es necesario que vuelva a repetir el used to, porque ya lo tengo aquí. Entonces tú tienes, a veces la flojera te gana, ya no quiere decir, tú qué dices, yo fui a comer y me fui a jugar. No, entonces yo fui a comer y a jugar, para no repetir. After I had a baby, I did not. Después de que yo tuve a mi bebé, no tenía mucho tiempo para hacer las cosas. However, after I didn't have my baby, después de que yo no tuviese mi bebé, aquí ya empezamos a complicarnos un poco. Mira, después de que yo tuve a mi bebé, no tenía mucho tiempo para hacer las cosas. Para hacer esas cosas, ¿te referías? A ver Claro. televisión y estar con tus amigos, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, after I had a baby, I didn't have much time for doing that things. Borro esto. For doing so. Entonces aquí yo le cambio este for doing so porque a mí es raro, digo to do so. To do so. However, after I didn't have, so, después de esto, ok, aquí no entendí. However, aquí borro este after porque me confunde. I didn't have happy moments. Like now. For instance, now I have two. Aquí, ¿por qué dudaste? Two children, estaba perfecto. Dos hijos, dos niños. For this reason, I feel happier. No la dudes, este more la borras. No puede ser more happy, sino happier than before. Excelente respuesta, Gaby. Ahora, lo único que faltaría aquí para que esta respuesta haya sido demasiado buena era que dejes de ser tan, como que, por ejemplo, this is not, the most important experience that I have changed my life is definitely when I had a baby, my first baby. Y repites algunas palabras dos veces o las cambias, como por ejemplo dijiste un bat y luego dijiste, ah, no, me acordé que however es igualito que bat y lo cambias. No hagas eso. Si dices bat, déjalo en bat. Ok. No lo cambies. Es como que yo te diga, bueno, Gaby, me voy a mi lecho, me voy a mi cama. Raro, ¿no? Como que, no. Si dijiste bat, lo dejas. Si dijiste children, lo dejas. Ok. ¿Ok? No las corrijas. ¿Ok? Pero en general estás viendo tu respuesta, ¿no? Una muy buena respuesta. Me gustó que hayas incluido el yusta, que ya lo hemos visto. ¿Ok? Tenemos algunos minutos. Vamos a enfocarnos un poquito en gramática aquí. Por ejemplo, en este caso te pregunta, what is the most important experience that have changed my life? Acá puedes haber dicho, wow, you know, como es una respuesta grabada que te vas a ver, I've never thought about that before. Yo sé que en la vida real tú nunca vas a, no empieza, o alguna vez sí ya, la verdad, to tell the truth, empieza con un to tell the truth. Son expresiones que ya debes de saber. Te digo, Gaby, ¿qué deporte te gusta? Well, to tell the truth, I don't play any sports. A decir verdad, no practico deportes. To tell the truth. ¿Ok? Sí. O frankly. Frankly es como francamente. Frankly, to tell the truth. ¿Ok? Frankly, to tell the truth. Siguiente. También me dices aquí, analicemos, dice, and I watched TV then after I had my dead and baby. Of course, mira aquí. Tú dices, ¿no? Before I had my baby,
Siempre organiza tus ideas en esos 15 segundos que tienes, organiza tus pensamientos. Before, porque luego, Gaby, antes acá tienes 30 segundos, pero en la vida real no tienes segundos, tienes que responder inmediatamente. Y esto lo haces con la práctica. Esto lo haces con la práctica. Before I had my baby, I used to, go out, dijiste, ¿cierto? Ya sabes, Gaby, ¿qué pasa cuando tengo el before y tengo el mismo sujeto? Lo borro y le pongo el ing before having my baby. Pero ¿cómo vas a ver que es el pasado? Por el contexto. Yo sé que este es used, esto tiene que ser pasado porque antes de tener mi bebé yo solía salir. Before having my baby, I used to go out. Pero también va en el primer verbo, en la primera parte, el ing. Ah, es que esto puede ser I used to, lo borro así. Before I had my Ah, ya. baby. Ajá. Entonces, ahora sí, ya te sientes más cómoda. I had my baby, ¿cierto? Ya, So, pero en la otra forma también podría haber sido, ¿o claro no? que O, sí, así. ¿sí? Sí. Porque recuerda que el orden se puede invertir. Obviamente usas coma. Y aquí tendría que ser before having my baby. Pero Carlos, si está en presente, no importa porque se deduce por contexto, ¿no? Antes de tener un bebé o tener mi bebé, solía salir. Porque si te digo, antes de que yo tuviese mi bebé, solía salir, es lo mismo que decir antes de tener mi bebé, ¿sí o no? Ese es el ing. Eso tienes que aplicar. Recuerda que lo vas a aplicar con el before, con el after, con el when. Eso tienes que practicar al momento de hablar. ¿Ok? Para escribir también, pero yo lo uso mucho en el momento de hablar. Aquí te daría muchos puntos, ¿no? Well, imagínate que le cambias, ¿no? Dices como que, well, I've never thought about that before, but to tell the truth, the most important experience that I have changed my life is definitely. Buen uso del definitely. When having my baby, because I didn't used to go out. Cosas así. ¿Ok? También hay que practicar algunos verbos o expresiones, Gaby, que ya deberíamos de ir conociendo, como por ejemplo, bring up. Bring up significa mencionar algo, pero también me quería referir a criar, a educar a alguien. The couple adopted the child and brought him up. Bring up o bring somebody up es criar o educar a un hijo, a alguien. También se usa el verbo raise. I raise a child. Raised. Raise es criar, criar, criar. No me aparece, pero es raise a child. Raise también significa criar. Raise. ¿Ok? Sí. Otra cosa que también debes aprender es el verbo act out. ¿Qué significa act out? A portarse mal, ¿era eso? Los bebés. Yes. When my son acts out, ¿cómo se dice regañar? Tell off. Tell somebody off. Regañar. Tienes que ir familiarizándote con estos verbos que se usan a diario con los hijos, ¿no? Regañar, portarse mal, ¿ok? Criar, educar, ¿ok? O de repente no quieres aplicar un poquito de jerga. ¿Te acuerdas cuál era la jerga para o el slang para regañar a alguien? To have a bone with. ¿Te acuerdas? Y eso de, por ejemplo, no, ese no me acuerdo. To have a bone to pick. Have a bone to pick with someone. Significa tener que hablar con alguien para llevarle la atención, ¿no? Have a bone to pick. Have a bone to pick with someone. Por ejemplo, tú discutes con tu esposo y luego tu esposo te dice, please, I don't wanna yell at you, no te quiero gritar, but we can have a bone to pick with, I want to have a bone to pick with you. ¿Te diste cuenta? I want to have a bone to pick with you later. Quiero arreglar las cosas después. ¿Te diste cuenta? To have a bone to pick with somebody. ¿Qué me ibas a preguntar? No, pensé que era otra cosa. No. Vale, vale. Entonces, ahora en estas respuestas, y tienes que empezar a aplicar. Mira, ya te he dado dos recomendaciones, el when con ing
Y también ya empieza a ponerle más estos de aquí. El provided that, ¿te acuerdas? El owing to, el due to, ¿ok? El as long as, siempre y cuando. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Yes. Ok, el paramount, que ya lo volviste a usar luego de un tiempito, ¿no? El paramount. Ok, so we're going to stop here. Voy a tratar de subir estos audios y listening para poder enviárselos, pero me toma tiempo porque corrido tengo clase, por ejemplo, dentro de 10 minutos ya tengo otra clase. Mañana probablemente recién me tome el tiempo de ir editando y volver a subir. Ok, Okay. ese momento se los mando. Pero ya sabes más o menos cómo es. ¿Te das cuenta que no ha sido difícil? ¿O has mejorado? ¿Y tú crees que un examen así va a ser bien fácil? No. Te das cuenta que has mejorado bastante, ¿no? Mira, de tener antes que no tenías muchos puntos, ahora lo estás teniendo. ¿Alguna consulta antes de cerrar la sesión? No. Ok, buen progreso. Has tenido un buen progreso. Has tenido un buen progreso, ok. We're gonna stop here. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? No, right? No. So that would be all. Bye-bye. See you on Monday. Take care. You. Pleasure. Bye bye. Bye-bye.